somos ejemplo en Latinoamérica, así quieran decir lo que quieran decir. Colombia hace 31 años no se ha apagado, mientras todos los países de Latinoamérica han tenido varios apagones en el tema energético. Los jóvenes no conocen cómo ha cambiado todo esto. Es que en 1990, ¿ustedes saben cuántas líneas telefónicas móviles existían en Colombia? Ni idea. Cero. 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 En 1990. No habían llegado los había. celulares. De En pronto el los veíamos en 2024 alguna... tenemos 92.7 millones de líneas telefónicas móviles. No, ¿Ustedes maravilla. pueden creer eso? Y hoy tenemos una cobertura muy superior y que compite con Latinoamérica. La palabra energía representa muchas cosas, desde encender la luz cada noche o cargar la batería de tu teléfono, encender los motores de tu empresa, o mejor aún, eso que te recorre el cuerpo cuando haces algo que te apasiona. Bienvenidos a Aquí se habla de energía, el podcast de Celsia. Conducen Ricardo Sierra y Gonzalo Velázquez. Ricardo, si hay una historia de éxito en Colombia, es la de los servicios públicos. Y ha sido silenciosa. Ha ido ganando cada vez más terreno la capacidad que tenemos los colombianos de llevar acueducto, electricidad, aseo, internet, cada vez a más lugares. Pero como es tan silenciosa, muchas veces no la reconocemos y no nos sentimos tan orgullosos como deberíamos estarlo. Es que estos últimos 30 años, de verdad, nuestro invitado nos lo va a demostrar, han sido ejemplares para toda la región. Y por eso invitamos hoy a Camilo Sánchez. Camilo Sánchez lo vemos batiéndose en diferentes escenarios, generando discusiones, dando información, con una combinación muy bonita. Es una persona supremamente técnica y conocedora, pero también es un apasionado. Y le toca acoger en el seno de Andesco pues a todas estas empresas que han hecho esa revolución silenciosa tan bonita, y tal vez hacerle ver a quienes no lo han visto toda la calidad de vida que los servicios públicos le traen a una nación. Entonces, pues Camilo, qué felicidad tenerte aquí. Muchas gracias. Hace rato estábamos por invitarte y creo que es un crack de este tema que nos va a dejar muchas lecciones, Ricardo. Así es. Y fuera de eso estamos al frente hoy de una conversación muy rica. Camilo, para los que nos escuchan, es un verdadero servidor público. Así un es. tipo dedicado a entregar a Colombia mejor de lo que la recibió, si quisiéramos ponerlo en ese sentido. Empezó su vida desde concejal, representante, senador, fue ministro de Vivienda, alto consejero presidencial para regiones, o sea, conoce íntimamente los problemas del país, la dinámica política, y hoy está al frente de uno de los gremios más importantes del país, que es Andesco, así que para nosotros es un placer tenerte aquí, Camilo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Gonzalo. Además, para mí es un orgullo contar con ustedes porque, como ustedes lo han dicho, estamos haciendo una revolución silenciosa, pero Celsia ha sido uno de los protagonistas más importantes que ha ayudado realmente que en estos últimos años podamos tener el mejor nivelador social por excelencia, que son los servicios públicos. Y una cosa que sí quiero poner ahí adicional a lo que tú dijiste, Ricardo, mi hoja de vida, la más importante. Yo he sido empresario. También, he sido sí. empresario durante muchos años. Yo construyo viviendas, estoy en la parte avícola, en la parte de flores, y he estado siempre entendiendo lo importante que es generar empleo. A la gente le parece que eso es muy fácil, y la mayoría de los colombianos no sabe lo que tiene que vivir un empresario para pagar la nómina cada 15 días y para realmente mantenerse vivo y mantener a muchas familias que dependen de las buenas o malas decisiones que se tomen. Así que qué bueno poder estar hoy con ustedes. Bueno, Camilo, estábamos hablando de esa historia de éxito de los 30 años de los servicios públicos en Colombia, no porque solamente tengamos servicios hace 30 años, sino porque hubo un momento decisivo con las leyes 142 y 143 que empezaron a generar todo ese movimiento, dijéramos, virtuoso, para que más colombianos pudieran tener esos servicios públicos. ¿Cuál es la radiografía que tenemos hoy de los servicios públicos en Colombia? Bueno, primero, contarles que lo triste es que la mayoría de los jóvenes de Colombia no saben cómo era Colombia hace 30 años en servicios públicos. Aquí realmente estábamos en un atraso impresionante en Latinoamérica y tuvimos un momento crítico que fue en el gobierno del presidente Gaviria, el apagón. En 1991 empezó el proceso y en 1994 empezó la solución. Sacamos la ley 142 y 143 de servicios públicos, fundamentalmente de energía, gas,
y lo que tenía que ver con estos procesos se sacó a TICS de lo que tenía que ver con servicios públicos y avanzamos de una manera muy impresionante en ese tema. Y en estos últimos 31 años, y ahí tengo que cobrar algo también, yo era senador, acaba de llegar al Senado de la República y se tomó una gran decisión, sacar una ley marco donde no se trataba de bajar tarifas, se trataba de darle incentivos a los sectores y darle la carta de navegación a todos los servicios públicos para que esto funcionara. Y cambió la vida, porque nosotros hoy somos ejemplo en Latinoamérica, así quieran decir lo que quieran decir. Colombia hace 31 años no se ha apagado, mientras todos los países de Latinoamérica han tenido varios apagones en el tema energético. Teníamos nosotros algo que hemos perdido y que tendremos que recuperar en el próximo gobierno, la soberanía energética. Nosotros no teníamos que depender del gas, ni del carbón, ni del petróleo, de ningún país. En este momento hemos retrocedido en eso, pero la ley nuestra y lo que hemos hecho realmente es importante. Por ejemplo, en energía, aquí tenemos nosotros un esquema que presentamos mucho en Andesco que se llama dato mata relato. Hay gente que habla mucha carreta, dice muchas cosas, la gente se las cree, pero nosotros devolvemos esto con datos. Por ejemplo, en energía, en 1994 teníamos 4.42 millones de personas con energía. En 2024 tenemos 18.19 mil millones de personas con energía. Es una cobertura impresionante cómo ha crecido. Cuando empezamos en el 94 era el 70.9% de cobertura y hoy podemos decir que tenemos el 98.86% de energía. Esto es algo impresionante. Claro que hay lugares que no lo tienen, pero son pequeños poblados que tienen un peso relativo en las estadísticas muy inferior. Pero incluso, Camilo, esos pequeños poblados, ¿por qué no tienen hoy? Porque es que llevar un cable atravesando montañas, llegando a una vereda, es súper costoso para ellos, pero hoy ya la tecnología está la tecnología solar, las baterías, o sea que ese gap de un 2% que le falta a Colombia de cobertura, se va, yo te lo aseguro, en 5 años está cerrado. Y lo veo. Y ahí tengo que también contarles que cuando fui ministro de Vivienda, tuve el placer, que no conocía, ir a Celsia. Y fui a ver lo que se estaba haciendo hace 8 años. De verdad, cuando eran ustedes los primeros y los pioneros en ese tema de los paneles solares. A mí me parece fundamental que Colombia entienda que hoy la gran revolución que se hizo también con esa ley 142 y 143 es que entraron los privados a ser parte fundamental del proceso. Antes todo era público y lo público no funcionaba como debía ser. Y esa competencia, privado, públicos y mixtos, hizo que esto verdaderamente sea una revolución. Y como tú lo dices, vamos a lograr cerrar esta brecha. Y esa brecha la están cerrando fundamentalmente los visionarios que han hecho esas inversiones y que, como repito yo, aquí hay que tener rentabilidad, pero la rentabilidad aquí es justa porque es inferior, muy inferior a lo que podría darse en un CDT o en un TES si se quisiera tener rentabilidades simplemente sin poner riesgo. Yo en eso quiero decirles que hemos cambiado muchísimo. Y como ya lo estás diciendo, en la parte de alcantarillado también quiero solamente hablar hoy de energía y alcantarillado. No voy a hablar de los demás acueducto alcantarillado. Las coberturas eran impresionantemente bajas también en el acueducto alcantarillado, 61.24% y subió la cobertura al 79.8% y hoy estamos superiores al 90% en lo que tiene que ver con el tema de alcantarillado. ¿Por qué? Porque es que el alcantarillado es mucho más difícil. Esto no llega solamente a las grandes ciudades, también en las poblaciones es un problema y ahí tenemos que hacer mucho mayor esfuerzo en la parte rural donde tenemos todavía una tarea por hacer. Pero en energía y gas tengo que decirles que ahí hemos avanzado muchísimo y en TICS, donde también ustedes hacen parte fundamental, pues también hemos hecho una gran revolución donde estamos trabajando para lograr una cobertura superior al 85%, que también es un ejemplo para Colombia y Latinoamérica. Sí, ve Camilo, a mí me parece que hoy los jóvenes que escuchan este podcast, pues son jóvenes que claramente viven son nativos digitales. O sea, para ellos el Internet se volvió una cosa, pero hace 30 años, cuando nosotros estábamos empezando nuestras vidas profesionales, ahí me doy un poquito más como si fuera más jovencito de lo que soy, pero
cuando llega el internet y esto, la fibra óptica no era como un issue. Hoy en día, una población sin fibra óptica, como que dicen, no, algo me falta. Nosotros en el negocio de Celsi Internet, que es un negocio para los que nos están oyendo, hoy con 140,000 clientes, con un estándar de servicio que es el mejor del país cuando lo medimos con benchmark objetivos, y estamos llegando a poblaciones que nunca tuvieron acceso a una calidad de servicio de esas. Y eso es impresionante, el cambio en la vida de las personas, porque pueden montar negocios, pueden tener entretenimiento muy bueno a precios muy asequibles y uno puede ganar plata también. Educación para los muchachos. Le estamos entregando internet gratis a más de, imagínate eso, Camilo, a más de 250 escuelas. Creo que estamos hablando ya de casi 150,000 jóvenes estudiantes que están beneficiados de un internet gratis de Celsi de alta calidad en el Valle Tolima. Pero quería decirte una cosa, Camilo, demos ese dato, el dato de TICS. Sí, y te lo voy a dar porque me parece fundamental y dos cosas muy importantes. Primero, los jóvenes no conocen cómo ha cambiado todo esto. Es que en 1990, ¿ustedes saben cuántas líneas telefónicas móviles existían en Colombia? Ni idea. Cero. Cero. En 1990. No habían llegado los celulares. De pronto los veíamos en alguna. Tenemos 92.7 millones de líneas telefónicas móviles. ¿Ustedes pueden creer eso? Y en telefonía paga teníamos una cobertura del 3% y hoy tenemos una cobertura muy superior y que compite con Latinoamérica. O sea, aquí nosotros mostramos también en la pandemia cómo empresas como Celsia y cómo las comunicaciones fueron fundamentales para poder estar 16 meses en las casas, estudiando, divirtiéndonos, viéndonos televisión, haciendo todo lo que parecía imposible, porque habían hecho las inversiones, fundamentalmente los privados, que hicieron esa gran revolución y trajeron las últimas tecnologías, para verdaderamente poderle al servicio a la gente. Y otra cosa que también tengo que contarles, en estos últimos 3 años, los servicios de TICS han bajado han crecido por debajo de la inflación. Es el único sector de servicios públicos que su crecimiento y lo que se le está entregando al usuario es muy superior a lo que se tenía hace 3 años. Si usted ve los paquetes que tienen, la cobertura que tienen y la calidad que tienen, es otro sector, otro país, y cómo los jóvenes hoy lo disfrutan y cómo nuestras universidades y colegios han hecho esto como nivelador social. Repito, es el mejor nivelador social, la tecnología de los servicios públicos para tener un mejor vivir. Y la gente no se acuerda de eso porque solamente abre la llave y ve el agua, o prende la luz y siente esto, o abre la cocina y tiene el gas, o pone el celular y de pronto en un lugar bien apartado puede tener la posibilidad de ver a su familiar, bien sea en Colombia o en cualquier lugar del país. Así que esto es la gran revolución y esta es la gran transformación. Una ley que hizo una transformación porque dio incentivos y dio las leyes para poder manejar esto. No para bajar tarifas, simplemente para abrirle las puertas a que todos los hogares y todos los sectores pudiéramos competir de la mejor forma. Camilo, hay una frase que dijiste que yo últimamente me estoy cuestionando. Yo creo que el dato no está matando al relato. No tiene las herramientas suficientes porque hay grupos interesados en hacerse como inmunes a la evidencia. Es decir, por más que tú muestres estos datos, por más que tú muestres esto, hay gente que dice, no, eso no es así, esos son los de siempre diciendo las mismas cosas. ¿Cómo hacemos para que esa preocupación de que la técnica sea la que mande las decisiones por encima del relato, por encima de otras narrativas que algunas veces imponen, y eso sea verdaderamente lo que nos permite en el país seguir avanzando de esta manera tan interesante como lo ha hecho en los últimos 30 años? Bueno, yo creo que algo muy importante es también trabajar todos en equipo. Si usted se da cuenta, y lo estaba diciendo Ricardo, Andesco es el único gremio, yo podría decir casi en el mundo, donde están todos los servicios públicos y mostramos el bosque y no el agua. Y estamos mostrando con claridad absoluta las cifras. Aquí nosotros estamos sacando documentos permanentemente, pero lo tenemos que hacer a través de las redes. Y estamos haciéndolo con muchos nuevos mecanismos. Yo le voy a contar, ¿usted conoce la gente de la People? Por ejemplo, esos muchachos son maravillosos. Buenísimos, economía para la People. De jóvenes. Sí. Muy buenos. A través de ellos estamos dando la información y ellos validan nuestra información porque no es que nos la repitan. Si no fuera cierto, no la comunican. Y la estamos haciendo, así como ellos, por lo menos en 10 nuevos modelos de procesos para que le llegue a los jóvenes, para que la gente entienda que esto no es un discurso, sino es una realidad.
y que además nuestros canales de comunicación tienen que unirse para mostrar lo que estamos haciendo. Antes éramos muy prudentes, no queríamos aparecer, las empresas no querían que se supiera lo que hacíamos. Ahora se dieron cuenta de la importancia de contar lo que estamos haciendo y cacaraquear. Hay que hacer la operación gallina, hay que cacaraquear cada vez lo que hacemos y mostrar los avances reales de lo que estamos. Y no pedimos que digan mentiras nuestras, simplemente damos la verdad y por eso los medios nos están ayudando a esto. Todavía nos tienen con esas bandas de personas diciendo mentiras, a veces poniéndonos en riesgo, pero seguiremos haciendo la tarea, porque creo que cada vez es más fácil tener estos mecanismos que son más económicos y que pueden llegar a muchos más sectores. Ya no solamente la televisión y los periódicos, ahora hay muchas otras estamentos como el TikTok, como Facebook y todos estos que tenemos donde los jóvenes están participando mucho más efectivamente. Así es, yo creo que el dato tiene que emocionar. ¿Cómo transmitimos el dato, Gonza y Camilo? Creo que es un tema muy importante. Total. Porque claramente hay mucha gente que lo desconoce. También entramos en un debate, Camilo, que ha sido pues muy complejo, y es que pues dentro de esa ampliación de cobertura, la relevancia de tener unos servicios públicos de calidad, eficientes y con tarifas competitivas. Cuando nosotros nos preguntaban al principio de este gobierno que querían pues a sombrerazos bajar las tarifas y nos preguntaban, bueno, ¿ustedes qué ideas tienen? Yo les decía la respuesta más sencilla que ha sido demostrada en los últimos 200 años de capitalismo, y es: métale competencia y las tarifas van a bajar. ¿Y qué significa competencia? Facilite, habilite que entren proyectos de generación, facilite, habilite que hayan procesos de incorporación de nuevas tecnologías. Todo ese tipo de cosas va a generar que haya mucha oferta, que nos demos codazos todos los jugadores ahí por enriquecerle la vida a los clientes, por ganarnos a esos clientes, y las tarifas van a bajar. Yo sé que Andesco está en el centro de ese debate. Camilo, has dado unos debates en Congreso, ante medios, en el Supercongreso de Andesco, que es una institución en el país. Pero qué bueno que nos cuentes un poco como tus reflexiones sobre el tema de tarifas. Sí, y me parece fundamental, porque lo que tú estás contándole a los que nos van a ver y nos están viendo es clave. Es que la competencia fue la gran revolución de esa ley 142 y 143, donde el privado puso y despertó a los públicos. Les dijo: señores, ustedes ya no pueden seguir siendo cuotas políticas, ahora les toca competir, porque el que no compita pierde el mercado. ¿Y cómo fue esa competencia? Traer la mejor tecnología para poder tener menores costos y adicionalmente poder llegar a los rincones donde no se llegaban, y pues las cifras son claras. Las cifras son impresionantes. Las coberturas no las digo yo, las dice el DANE, las muestran los técnicos y son así. ¿Y qué estamos viendo? Hoy, por ejemplo, en el problema de la energía. Este último año, ¿por qué no ha sido tan fuerte el proceso en los medios? Porque hemos generado a través de agua, como dice la técnica. Si hay agua, lo primero que se tiene que generar es agua, y si tenemos energía eólica y solar y todas estas, se tienen que tener, pero tenemos que tener una firmeza, y para esa firmeza tenemos que tener también las térmicas y tenemos que tener otros procesos fundamentales en competencia para avanzar. ¿Y qué estamos viendo? Que esta competencia ha hecho que estos últimos meses pues el incremento de los servicios públicos esté muy cercano a la inflación, mostrando que hay un equilibrio. Haber mostrado en el Congreso de la República a los ministros que han estado, por ejemplo, en el proceso de Minas y Energía, que aquí lo que se necesita es competencia, trayendo más proyectos. Necesitamos es que entre gran oferta, mucha más oferta. ¿Cuándo sube el precio? Cuando tengo una demanda creciente y la oferta se estanca y no crece. Claro. Cuando tenemos más oferta, pues eso hace que bajen los precios. Y ahí es donde estamos nosotros incentivando al gobierno para que haya verdaderamente subastas donde participen todas las tecnologías, donde estamos pidiendo seguridad jurídica. Eso es la muy seguridad importante. jurídica es pedirle que no se cambien las reglas de juego para que usted pueda tener la tranquilidad de hacer inversiones y que no se nos vayan personas y jugadores importantes. Hoy tenemos que traer la energía de La Guajira. Y repito, ¿usted sabe cuánta energía eólica ha llegado de La Guajira? Cero. ¿Por qué? Porque no teníamos por dónde traerla. ¿Quién está haciendo, por ejemplo, una obra fundamental? No es el gobierno, son nuestras empresas nuestras que están haciendo grandes inversiones en La Guajira, pero no teníamos cómo traerlas y vamos a traerlos a través de la colectora. ¿Pero cuándo entra la colectora? Hasta mediados del año entrante. ¿Y qué significa? Que seguimos cañando con que hay mucha
oferta de energía que todavía no está en el mercado. Hoy, yo lo vengo diciendo, tenemos una reunión el 18 con el Contralor General de la República y el Procurador para mostrarles que hay un mensaje de insistencia y de advertencia, que si no hacemos las cosas, vamos a tener un proceso peligroso porque pueden subir las tarifas, porque crece la demanda, no hay oferta y porque estamos cañando sin solucionar problemas como el de aire o problemas fundamentales como el no pago de los subsidios que ya pagaron nuestras empresas y que pueden quebrar sectores fundamentales que van a perjudicar a los usuarios. Claro. El servicio más caro es el que no se tiene y más caro aún cuando se ha tenido y se puede perder por malas decisiones. Sí, un poco lo que pasó lamentablemente en salud hoy, el gasto de bolsillo de los colombianos pasa del 15 al 20%, que es una tragedia. Y lo que Ricardo va a pasar muy próximamente con el gas. Sí, qué tragedia eso también. Es que por ahí dicen, usted puede ignorar las reglas del mercado, pero las reglas del mercado no lo ignoran a usted. Tal cual. Y eso del gas, yo les voy a decir una cosa. Desde Andesco hace 17 meses Sí, dijimos que esto era una muerte anunciada. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cómo por ideología matamos una empresa tan importante como Ecopetrol? Nosotros nunca debimos perder nuestra soberanía energética. Nosotros tenemos gas suficiente para no tener que traerlo importado. Y tristemente esa decisión, mala decisión, hoy ya le cuesta a Colombia más del 20% de incremento en la tarifa de gas. Y la gente no sabe que el gas es clave para el costo de la energía, porque gran parte en los momentos críticos nosotros generamos con térmicas y en este momento tenemos una empresa que es SPEC que traía el 4% del gas del país a través de esto para las térmicas, pero hoy tenemos un desfase de casi el 19% y que como van las cosas a finales de este año y el próximo podemos llegar al 25% de gas importado. Y les cuento otra cosa, si esto fuera ambiental, pues hubiera disminuido el consumo en el mundo del gas y del petróleo. No, Colombia deja de producir gas y producir petróleo y otro país asume esa producción y se consume lo mismo, pero con un costo social sin precedentes en nuestros sectores. Por eso, malas decisiones hoy generan malos servicios mañana a mayor costo. Así es, ve Camilo, y ahí me invitas a una reflexión. Nosotros acabamos de ver un estudio muy bueno de Juan Benavides y Sergio Cabrales, si no estoy mal, sobre los impactos en las tarifas del ciudadano de común, sobre el incremento de gas. Una de las grandes victorias también de los servicios públicos es cómo la red de gas domiciliaria llegó a las principales ciudades del país y le generó una eficiencia en el costo, en la cocción de alimentos, en el calentamiento del agua, que nadie se imaginaba nunca. Y es una tragedia porque hablaban Gonza y Cami de entre el 35 y el 45% de incremento de la tarifa de gas. No, increíble. Entonces puede llegar a ese valor, pero peor aún, imagínate. es que aquí vuelvo a los jóvenes. Es que los jóvenes no sabían que aquí existía una cosa que se llamaba el cocinol. Y con eso teníamos muchos niños y muertos en las casas de los hogares más pobres del país. Y la gran transformación fue tener el gas domiciliario y dejar las colas. Esto era también, a usted le daban una línea telefónica si tenía un padrino político, un concejal, y le daban también el cocinol si tenía padrino político. Esto es muy triste, esto cambió. A los jóvenes no les tocó esa tragedia. Y hoy por hoy, malas decisiones como haber empobrecido a Ecopetrol y nos está costando tener que traer gas importado, mucho más costoso. Y le voy a contar otra cosa más triste. Aquí hablamos de que tenemos que no fracking, que tenemos que tener la menor contaminación. ¿Y qué hicimos? Traemos gas importado, es traído con fracking, en cambio de poder sacar gas natural de nuestro territorio generando lo que se requiere en nuestro país. Y la transición energética es diferente en cada país y Colombia no puede competir con la rusa, con la americana, con la china o la africana. Cada uno lo va a tener diferente. Los africanos les tocará muy seguramente con carbón. Nosotros que estamos haciendo la gran revolución y estamos avanzando, lo haremos con las hidráulicas, las térmicas y con el gas. Y si seguimos avanzando, podremos tener procesos muy interesantes siempre en beneficio del usuario, pero no con la ideología de decir tarifas justas. Yo le quiero decir, justas han sido todas las tarifas, porque aquí no se puede incorporar a la tarifa nada de lo que no sea un costo real que sea aprobado o por la CRA o por la CREC, según el servicio público que se esté mencionando. Sí, Camilo, viene un año electoral y normalmente las promesas de las campañas siempre tienen algo de componente de tarifas. Voy a congelar las tarifas, etcétera.
Ustedes en el gremio... Populismo electoral que es Populismo tarifario. horrible. Ricardo. Populismo tarifario. Que en ningún país ha funcionado. Yo invito a los oyentes y a quienes nos ven a que vean el caso de Sudáfrica. Fue impresionante cómo destruyeron un sistema que funcionaba por populismo tarifario, diciendo vamos a congelar las tarifas. O Venezuela. Y volvió a pasar. Volvió a pasar lo mismo que en Venezuela y en otras partes. No había con qué pagar las inversiones, empezó a disminuir la calidad del servicio y hay en este momento racionamientos tanto de agua en Ciudad del Cabo como de energía impresionante. ¿Ustedes cómo hacen, Camilo, ese proceso para que esas campañas, esos políticos dejen de decir esas frases que suenan tan bien, pero que son tan peligrosas porque realmente nos pueden llevar a revertir ese proceso tan bonito que nosotros hicimos aquí en Colombia, que fue pasar de ese estatismo en los servicios públicos a esta competencia mixta? Y complemento para ir cerrando la conversación con temas más propositivos es, bueno, ¿qué les decimos? Cambiemos la página. Con este gobierno, digamos que la ideología le gana a la tecnología y eso yo creo que ya no hay nada que hacer, Camilo. Hay que ser muy realistas con eso. ¿Y qué deberíamos de hacer también? Un poco, ¿qué proponemos? ¿Qué proponemos? ¿Qué te imaginas de un sector de servicios públicos moderno, eficiente? ¿Qué te imaginas? Yo recuerdo el primer congreso de Andesco, el gobierno decidió que iba a cambiar las reglas de juego y que iba a hacer borrón y cuenta nueva de la ley 142 y 143 y que el presidente iba a asumir todo. ¿Qué logramos nosotros? La lengua es más rápida que la velocidad de la luz, pero nosotros tenemos técnicos y personas serias. Y yo les puedo decir hoy, después de 3 años y casi 3 meses, no permitimos ese salto al vacío, porque hablamos con los congresistas, le mostramos a los congresistas las cifras, les mostramos a las alcaldes y gobernadores qué era lo que sucedería si se tomaba una mala decisión, y quiero decirles que la independencia de los poderes públicos ha funcionado. Los congresos que hicimos, hablando con los técnicos, funcionó. Alcaldes, gobernadores y empresarios hicieron una llave para evitar esa hecatombe. Hoy nosotros estamos haciendo lo propio con una ley que se acaba de presentar, dice que querían ponerla con mensaje de urgencia. Yo repito, el ministro Palma dijo que en julio presentaba el proyecto con mensaje de urgencia. Estamos hoy a noviembre y no estamos presentando ni siquiera con mensaje de urgencia y ya no va a haber tránsito de esto. Ahí logramos evitar ese daño. Pero también yo tengo una suerte hoy. Soy el presidente del Consejo Gremial y en el Consejo Gremial hemos hecho algo fundamental. Todos los gremios, 33 gremios que en este momento estamos, pues la semana entrante vamos a hacer 34 porque yo creo que uno nuevo va a entrar para ayudar a este proceso donde tenemos que hacer cambios. El primero, hacia el futuro. Todos los elementos con las ventajas comparativas que tiene el país de petróleo, gas, carbón, minerales, se tienen que recuperar. Primero, para que paguen los impuestos. Perdimos más de 25 billones de pesos que dejaron de pagar en petróleo, gas y minerales por la mala decisión de supuestamente hacer un populismo ambiental. 25 billones, pues dos reformas tributarias, Camilo. 2 reformas tributarias. 25 billones son 2 reformas tributarias. Por lo menos 2 reformas tributarias que tenían que haber pagado estos empresarios que generan empleo formal, que están haciendo la tarea, que no están contaminando, que nuestras empresas han hecho todo para lograr ese equilibrio, inversiones interesantísimas, pero decidimos que era mejor que compráramos el gas importado y que postularan la plática para otros países y que no se quedara en Colombia. ¿Qué pasaría con esas regiones? Claro, yo quiero saber qué pasa con La Guajira, qué pasa con Sucre, qué pasa con Boyacá, Cundinamarca, donde tenemos hoy una cantidad de mineros que van a quedar desprotegidos si esto siguiera hacia el futuro. ¿Qué pasa con el petróleo y el gas que lo vamos a tener que traer importado? Y ya viste los estudios que tú mismo mencionabas, incrementos del 40-45% en la tarifa contra el usuario. Cuando teníamos el gas nuestro, teníamos niveles muy inferiores. El servicio más barato era el gas en Colombia. Hoy el más barato lo tienen las TICs en este instante. Y por eso nosotros estamos pidiendo seriedad. Vamos a tener todos los decretos y resoluciones malos para poder hacer un borrón y cuenta nueva en los procesos que se puedan. Estamos haciendo un inventario de ese proceso para entregárselo al próximo gobierno y poder empezar desde ese instante, seguir avanzando en los proyectos que se tienen que hacer de energías eólicas, solar, todo esto, pero también teniendo claridad absoluta que
es importante la inversión extranjera y que no podemos Claro. asustarla y que tenemos que tener seguridad jurídica y que en eso vamos a trabajar, porque esto ha hecho que muchos lugares del país hoy tengan lo que nunca se imaginaron. Tenemos, repito, en la parte rural, dolores de cabeza, pero como tú lo decías, Ricardo, cada vez estamos haciendo mucho más para llegar a esos rincones que parecían imposibles. Hoy tenemos muchas menos familias dañando nuestra deforestación a través de tumbar árboles para cocinar, porque tenemos un gas que está llegando, o sea, en pipeta, en el peor de los casos con GPL, o ya por gas Así domiciliario, es. como lo estamos haciendo en las grandes ciudades y en los territorios cercanos a eso. Nosotros estamos haciendo documentos para ayudar. Nosotros no queremos pelear con los gobiernos. Nosotros no hablamos mal de las personas. Nosotros estamos diciendo y contradiciendo malas decisiones con argumentos técnicos que esperamos cada vez sean más comprados también por los usuarios, porque muchas veces se comen el cuento de espejismos que a la hora de la verdad pueden ser muy negativos para los bolsillos de cada uno de ellos. Maravilloso. Camilo, yo creo, voy a hacer una reflexión ahí. Nosotros, yo creo que en esta conversación, pues le hemos contado a los oyentes, Gonza, el éxito silencioso, o sea, la cobertura. Cuando nosotros hemos analizado las tarifas de servicios públicos, en particular la de energía, y la comparamos con diferentes países de Latinoamérica, Colombia, en un cuadro que hacemos siempre entre costo y calidad del servicio, nos destacamos. Colombia no se ha pagado en 30 años. Se ha pagado una vez por un error humano que inmediatamente se recuperó, pero el costo de nosotros está en la mitad de la tabla de toda Latinoamérica, cuando lo estamos viendo. Exactamente. Entonces, Y ese cuadro es muy importante por otro motivo, porque le dicen a la gente que nosotros tenemos la energía más cara del mundo, ajá, pero además la más cara de Latinoamérica, y todo es falso. Todo Pero además es- les invito a sí. que miren el cuadro. Los que tienen las más bajas son un revisen el desastre. mismo cuadro que muestra cuántos apagones han tenido Sí. en los últimos años y cuál es la cobertura y el servicio que se tiene. Así que aquí hay que mirar las cosas muy seriamente. Ese cuadro es fundamental. Colombia está casi en el centro, pero la muestra es que no ha tenido un apagón y los servicios nuestros solamente incorporan lo que tiene que incorporarse a la tarifa. Aquí no hay ganancias extraordinarias. Yo les repito, yo aplaudo a mis empresarios porque digo, Dios mío, sería mucho más Sí. fácil comprar test con un país que tiene test al 12% aproximadamente y una inflación de cercana al 5.1, tener rentabilidades sin moverse sentado en la Claro. cama. Y en cambio aquí nuestros empresarios Aquí hay un hacen el capital. riesgo, ponen rentabilidades normales, pero siguen haciendo las inversiones de 20 y 30 años en lugares donde jamás el Estado lo había podido hacer. Y logró quitar la politización de empresas públicas, porque también tengo que aplaudir hoy a muchas empresas públicas que hoy son ejemplo Son ejemplo. en Colombia y que también han demostrado que pudieron hacer esa transición, por lo que tú has dicho, por esa competencia que los hizo volver muy efectivos y que además también cobran lo que tienen que ser. Cuando el gobierno dice bajar tarifas a las malas, yo le repito, los aplausos de hoy serán las lágrimas del mañana. Claro. Y quería cerrar con esto, y es que no debemos de sonar como que estuviéramos anticambios o antimejoras, porque el Andesco y los otros gremios del sector han sido muy propositivos en qué deberíamos de hacer. Hay papers completos de propuestas de soluciones, de cómo incorporar tecnologías. Por ejemplo, estamos a la espera de hace mucho rato de ver cómo mejoramos los sistemas de conexión de proyectos. Hay una angustia muy grande en clientes nuestros, Camilo, porque hay un racionamiento silencioso. Silencioso Sí. es que hoy no podemos conectar más proyectos de generación. Hoy un constructor... Lo acabo de decir Ajá. en el MEM en Cartagena, se llama el apagón técnico. Exacto. Es que Colombia hoy tiene una demanda, que eso es muy bueno para el país de energía, muy importante, significa que estamos creciendo, pero tenemos muchos proyectos, por ejemplo, en el centro del país, donde tenemos centros comerciales, urbanizaciones que les dieron licencia de construcción y que les ha tocado comprar plantas a diésel Claro. para poder mantenerse mientras que llega la energía. Es que todavía no ha llegado el momento donde podemos desaparecer las térmicas a carbón. Hoy le quiero contar a muchos de estos jóvenes que hablan de ambientalismo. Hemos tenido que tener termosipa y termosogamoso prendidas al 100% en momentos críticos, quemando carbón. ¿Por qué? Porque si no se hubiera apagado Bogotá. Hemos tenido que ser nosotros la voz silenciosa
de decirle al gobierno, por favor, no queremos que queden mal, pero si no hacemos esto, se apaga el país y esto es lo que no podemos hacer. Y queremos la técnica. Yo repito, y no es por echarle a ustedes incienso, Celsia, pero ustedes han traído la tecnología, han ayudado para tener los proyectos solares impresionantes, siendo los primeros en estos procesos. Y esto es lo que están haciendo nuestras empresas. Yo por eso le tomo el pelo al ministro Palma y le digo, ministro, muéstreme los proyectos que usted tiene hechos por el gobierno. ¿Cuál es el barrio más grande que tienen ustedes con energía solar? Y yo en cambio le puedo mostrar todo lo que se ha hecho con Celsia, todo lo que se ha hecho con el Grupo de Energía, todo lo que se ha hecho con todas las empresas, para que no me pongan a decir que yo dije no, una son otra, muchas, son muchas. Es un verdadero ecosistema. ¿Quién está haciendo la colectora? El Grupo de Energía de Bogotá, que es para bien de todos los colombianos. Si no estuviera esto, se hubiera apagado muy seguramente mucho más cercano al 26 este proceso. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido una empresa privada, SPEC, para traer el gas importado en el momento crítico? Pues todo esto es lo que nosotros queremos decir. Nosotros estamos con la innovación y cada vez que logramos tener la mejor innovación, los mejores precios y la mejor calidad para la gente, para nuestros usuarios. Los usuarios son nuestra razón de ser, no son los enemigos como los ponen en la narrativa. Son nuestra razón de ser. Cada vez tenemos mejores comunicaciones, cada vez tenemos mejores resultados. Y pues sí, hay errores, pero le voy a dar una cifra que tampoco cuentan mucho. Con la Superintendencia de Servicios Públicos nos decían es que hay 35,000 llamados de atención. Y les dije, ¿cuántas son las facturas que se estudian mensualmente en Colombia? Son más de 15 millones de facturas y tener 35,000 llamados de atención, eso significa que es nada y que lo que tenemos que seguir haciendo es avanzar de esta manera porque hemos cumplido de la mejor forma. No somos perfectos, no somos Sor Teresa de Calcuta, pero lo que sí les puedo decir es que si no existiera el sector privado, el sector público y el sector mixto compitiendo con una ley como la 142 y 143, este país sería muy parecido a Nicaragua, a Venezuela o a otros de esos países donde ya realmente la situación social se volvió inmanejable. Perfecto, gracias Camilo. Yo creo que eso cierra muy bien el capítulo. Hay una agenda propositiva que hay que seguir manejando porque claramente hay brechas todavía por cerrar y hay tecnologías que incorporar. Por ejemplo, estamos esperando temas en baterías, en temas en nuevos conductores, el temas de exactamente cómo incorporar medición inteligente a los sistemas. Mercados hay muchas cosas muy bacanas. Tantas cosas muy Ricardo, bacanas lo que tú llamas con un término muy bonito, esa primavera tecnológica, que podíamos ser adoptantes tempranos de todas esas cosas y realmente eso sí le pegaría directamente a esa tarifa si quisiéramos, pero también a la confiabilidad. Es que esta es una mesa que tiene varias paticas y uno no le puede crecer una sola pata de esa mesa porque entonces lo que está encima se desbalanza. Yo creo que es muy importante la discusión tarifaria, pero es que si tuviéramos tarifas bajas sin energía, ¿para qué? Eso es... Bueno, Gonza, llegamos a la parte... Muy buena conclusión. Sí. Y por eso el 18 de este mes, con el Contralor y el Procurador, vamos a mostrar técnicamente cómo podemos quitar esos nubarrones para que no tengamos esos dolores de cabeza, cómo podemos seguir dándole incentivos a los privados para que participen en esas subastas y tengamos la mayor tranquilidad en el 26 y el 27, donde están los más grandes nubarrones que se nos vienen hacia el futuro y donde tengan la certeza que los empresarios no quieren subir tarifas, que lo que menos nos interesa es subir tarifas porque sabemos que tenemos un 80% de colombianos que tienen menos de 2 salarios mínimos en sus ingresos y que cada vez nosotros, aunque no lo crean, algunos que creen que solamente pensamos en rentabilidad, siempre estamos pensando en el usuario. La discusión más grande en nuestras juntas y en cada uno de los eventos es cómo le podemos dar el mejor servicio al mejor precio posible sin populismo para que no podamos perder lo que hemos construido en estos 31 años. Muy bien, Camilo. Bueno, vamos a la sección final, que es la que también nos emociona mucho. Las recomendaciones. Camilo, nos estabas hablando fuera de cámaras de unos libros que son parte como de tu ideario, que es importante incluso para tu trabajo diario. ¿Por qué no nos cuentas cuál es tu recomendación? Bueno, primero no es porque yo sea guerrero, porque además ese no es mi función, pero lo que sí he aprendido es que uno tiene que ganar las batallas de la mejor forma técnicamente y si es posible sin ni siquiera disparar una flecha. Por eso una de las que les dije a ustedes es El arte de la guerra, que me pareció muy importante, me lo pusieron a leer en la universidad cuando estaba estudiando economía y cuando me la hicieron leer me pareció ridícula. Ahora cuando lo estoy viviendo en carne propia me doy cuenta que aquí lo que hay que lograr es poder convencer al adversario con
ideas claras que se puede lograr cambios sin tener que afectar realmente lo que se ha construido. Y ese arte de la guerra es tan importante porque ahí le dice una de sus partes donde dice, el gran guerrero es el que logra ganar la batalla sin tener que disparar una sola flecha. Y eso que estábamos hablando de flechas, no estamos hablando de ninguna otra cosa distinta. Aquí creo que el arte de la guerra para nosotros en los servicios públicos es poder convencer a los que no creen en nosotros con argumentos técnicos que sí estamos haciendo lo que está, que lo que tenemos que cambiar lo tendremos que cambiar entre todos y que la lucha no es poniendo de enemigo al que está al otro lado de la mesa, sino ponerlo a sentarse con uno para poder avanzar y de la misma manera jalar todos hacia el mismo extremo. Entonces, Sí, ese es el sí. primero que yo los invito. Igualmente, ese libro, espérate, El Príncipe Camilo, de Maquiavelo, que espérate. también es muy importante. Aquí cuando se llegan transformaciones tan fuertes como las que hemos vivido en nuestro país, lo que uno no tiene que cambiar ni decapitar a los que están en este proceso. Hay que dejar a los que saben, hay que traer a los que tienen el mayor conocimiento y aprender y construir sobre lo construido. Entonces yo creo que esos dos libros me han marcado muchísimo, adicional a muchos otros de economía donde se ve que el capitalismo bien manejado ha sido la herramienta para avanzar de una manera poderosa. Qué maravilla. Quería hacer un comentario sobre el libro de arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu se pensaba que era, o sea, en realidad no se sabe quién escribió el arte de la guerra. Es un compendio de muchos siglos, digamos, de Sabiduría. aforismos y sabiduría china. Y más que arte de la guerra, es un arte como para vivir. Porque todas estas, es como, si uno aplica ese mensaje de sin lanzar una flecha, eso aplica para actividades de la vida cotidiana. Entonces se ha visto muy bueno. Yo soy coleccionista de libros de arte de la guerra porque hay unas ediciones que vienen con unas ilustraciones y con unos mensajes. Entonces es un libro más de filosofía que de simplemente pues guerrerismo, como muy bien lo mencionaba Camilo. Quería hacer esa puntualidad, para que ese lo comentario. quede claro, y además porque todas las relaciones humanas son eso, el arte de poder lograr los mejores acuerdos desde la diferencia. Claro. El otro eslogan que yo he construido y que se lo repito al presidente y a todos los ministros es que uno tiene que construir puntos de encuentro desde la diferencia. Tenemos muchas diferencias, pero tenemos la capacidad de no romper los puentes. El día que usted rompe todos los puentes, se acabó la posibilidad de avanzar. Claro. Y simplemente es un retroceso. Vea. Nosotros lo que queremos siempre es poder seguir avanzando y lograr el nivelador social por excelencia, que es, como ya se demostró desde la pandemia y desde cada uno de los momentos que hemos vivido, los servicios públicos. Y repito, desde Andesco, pues ya que tenemos el bosque, seguir cuidándolo, porque el problema más importante en la transición y en la lucha ambiental es tener bosques. Y ahí también puedo contar que empresas como ustedes han construido bosques, evitando que esa deforestación sea de verdad la dañina en procesos como los que está viviendo el mundo. Así es. 20 millones de árboles nativos entre Grupo Argos y Celsia sembrados con apoyos de muchas entidades. Bueno, Juanse, ¿cuál es la tuya? Bueno, la mía tiene mucho que ver con ese tema ambiental. Es un clásico que a mí me cambió la mirada sobre muchas cosas. Se llama La invención de la naturaleza, de Andrea Wulf. Es la biografía de Alexander von Humboldt, pero enfatizando el viaje que hizo a nuestros países en 1800 y donde se descubrió temas como la biodiversidad, los pisos térmicos, las identidades culturales. Y Humboldt fue una persona muy polémica, pero muy aportante. Incluso hay un episodio muy bonito en donde se encuentra con Bolívar. No, ¿qué dice? Y le dice, así como la naturaleza es bravía en esos países latinoamericanos, la libertad también debe serlo. Y si ustedes ven, de ahí en adelante Bolívar cambió totalmente su narrativa, sus palabras, y empieza a hablar de los ríos, del cóndor, y lo inspira para seguir la lucha por la libertad de las naciones americanas. Pero además de eso, todo el que le gusta la naturaleza tiene en Humboldt a alguien que debe ser santo de su devoción. Entonces es un libro muy bonito, muy bien escrito. Se metieron a las cartas, a las citas, a las libretas de apuntes de Humboldt y sacan desde ahí directamente toda la información. Una de las mejores biografías que he visto por su rigurosidad, pero por la pasión con la que ella expone esta vida tan bonita de Alexander von Humboldt, su relación con Caldas, su relación con Mutis, su vida al Chimborazo. Tenía un instrumento para medir el azul de los cielos. No, un cianómetro se llamaba. Es una cosa espectacular de ese ímpetu del siglo XIX por entender la naturaleza. Excelente y la recomendación. exposición botánica, y que Colombia fue uno de los grandes transformadores desde el siglo
18 Con el haciendo sabio toda Mutis. clase de procesos. A mí me parece fundamental que los jóvenes les encante esos procesos, porque fácilmente uno habla de la parte climática, pero no se está dando cuenta cuánto está afectando muchas de sus cosas diarias que tenemos que también transformar. Aquí nosotros estamos en eso y ahorita cuando oía la cifra del bosque de Celsia, fíjese que ese era uno de los secretos mejor guardados y que realmente es un ejemplo a seguir por todos los colombianos. Gracias, Camilo. La mía, La tuya, Ricardo. vuelvo yo. Ustedes saben que yo voy de vez en cuando a alguna recomendación sobre temas de estoicismo. Yo, cuando empezaba ¿te acuerdas, Gonzalo? Cuando empezó el tema de la pandemia y la encerrona, yo empecé a trabajar mucho el tema de salud mental. Pues esas cosas nos afectaban a todos mucho y encontré en el estoicismo una fuente de calma, de reflexión, y empecé a seguir a uno de esos digamos que ha hecho popular la filosofía estoica en tiempos modernos, que es Ryan Holiday. Ok. Y Ryan Holiday ha sacado muchos libros sobre estoicismo y sacó la última serie, la serie Un librito por cada una de las virtudes estoicas. Uf. Y acaba de sacar el último, que es el de la sabiduría. Entonces aquí está la sabiduría de la recompensa. Apenas lo estoy empezando a leer. Como podrán ver, está bastante, todavía no lo tengo subrayado, pero en los 2 primeros capítulos dije, está Esto buenísimo, tiene que ser. esto está buenísimo. Entonces les recomiendo a Ryan Holiday y digamos toda la gama de libros de Ryan Holiday alrededor de estoicismo, que son muy entretenidos de leer, para nada pesados, y le da a uno tipsitos para poder vivir la vida un poquito más relajada y tranquila. Y saber que no... Me encanta, esa no lo tengo y aquí esta tarde empezaremos a leer ese último libro de él. Maravilloso, Camilo. Camilo, muchísimas gracias, muy inspiradora, muy ilustrativa esta charla. Esperamos que mucha gente pueda escuchar ese mensaje que estamos llevando y que te siga en tu tarea que estás haciendo por estas empresas de servicios públicos que tanto bienestar le traen al país. Muchas gracias y solamente me faltó una, quererles dejar una. La gente que me gusta. Usted me preguntó cuál canción me encanta y le digo para que la compren, la oigan. Los jóvenes que no les debe gustar mucho, pero cuando la oigan les va a fascinar. A 2 velas, la gente que me gusta. Maravillosa y así recomendación. Es como uno tiene que actuar en la vida y así es como uno tiene que tener las relaciones con la gente. Mirándolo a los ojos, dándole la mano firme y diciendo lo que se puede decir sí y diciéndole a lo que se tiene que decir no. Así que con eso quería terminar y agradecerles de verdad esta oportunidad que la agradezco de verdad muchísimo porque nos ayuda a entender lo que tenemos que seguir haciendo y además nos dan muchas fuerza para seguir luchando por lo que viene. Camilo, un abrazo muy grande a ti y a todo tu equipo allá en Hasta Andesa. luego, muchas gracias. Esta conversación fue electrizante. Ahora vamos a recargar nuestras baterías. Síguenos en tu plataforma de audio favorita. En Twitter como @Celsia_energía y en LinkedIn como Celsia Energía. Te esperamos en el próximo episodio de Aquí se habla de energía. Celsia, la energía que quieres.